Y si no tienen drama, grabamos. ¿Vale? Bueno, vamos primero con el efecto de Bohr. Vamos a trabajar el efecto de Bohr y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué leyeron del efecto Bohr? ¿Qué es lo que no entienden? Si no, arranco yo. Como quieran ustedes. ¿O qué es lo que creen que entienden? ¿Alguno se quiere hacer cargo de la palabra? ¿No? Bueno, entonces arranco yo. Para entender lo que es el efecto Bohr, primero vamos a tener tres cosas en cuenta. Primero, ¿qué es lo que lo ocasiona? Segundo, ¿qué es el efecto Bohr en sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de efecto Bohr? ¿Y qué variables fisiológicas lo aceleran? ¿No? Y para arrancar entendiéndolo, tenemos primero que saber desde dónde sale todo este quilombo hermoso que es el efecto Bohr. Y para eso vamos a empezar a hablar de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? ¿Se acuerdan? ¿Alguno quiere decir algo? ¿No? Bueno. Hagamos un feedback, no soy profe. Hablemos entre todos, díganme qué leyeron y qué es lo que entendieron. No los estoy evaluando. La hemoglobina es el principal componente del glóbulo rojo. ¿Sí? Dentro de la hemoglobina eritrocitaria es donde tiene cuatro, ¿cómo se llama? Tiene cuatro moléculas de hierro, que donde cada una de esas moléculas el hierro tiene mucha afinidad por el oxígeno. Entonces, en cada una de esas moléculas que posee la hemoglobina es donde se va a adherir en la molécula de oxígeno. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces, cada molécula de hemoglobina lleva cuatro, para que tengan en cuenta, cuatro moléculas de oxígeno. Perdón. Y por la hemoglobina se transporta el 99% de oxígeno del cuerpo. Entonces ya entendemos más o menos que la hemoglobina. Hay datos de lujo, que es un grupo proteico, es tipo una proteína que está compuesto por los grupos hemo y está compuesto por los grupos, lo que es lo que sería la globina. El grupo hemo es donde se adhiere los átomos de hierro, donde se adhiere el oxígeno, y lo que es la globina es la proteína que la forma, digamos, que le da cuerpo a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina también va a servir para transportar no solamente oxígeno, y ahí es donde empieza todo el quilombo, sino que también va a transportar el dióxido de carbono en otros lados, ¿no? Va a transportar el dióxido de carbono, los hidrogeniones, el ATP y los 2,3-difosfoglicerato. Difícil palabra. 2,3-DPG. Más fácil y más. O sea, lo va a encontrar en la bibliografía como 2,3-DPG o 2,3-difosfoglicerato. Está bien dicho de las dos formas. Bueno, entonces, ya tenemos qué es la hemoglobina por un lado, así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el metabolismo oxidativo? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es el metabolismo oxidativo? ¿Se acuerdan algo de Fisio 1? ¿Se acuerdan algo de Fisio 1 del metabolismo oxidativo? Que se utiliza el oxígeno. Con presencia de oxígeno. Exactamente, no en presencia de oxígeno, sino que se utiliza el oxígeno como una fuente de energía, digamos, como energía. Entonces, y el producto final del metabolismo oxidativo, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el producto final de todo? Todos los procesos oxidativos. El dióxido de carbono, CO2. Entonces, como el dióxido de carbono tiene que ser eliminado, espérate, ¿te pudiste conectar, Josh? Perdón. Como el dióxido de carbono tiene que ser eliminado, porque si yo junto dentro de una célula mucho dióxido de carbono, ¿qué pasa? Se va cambiando el pH. Saben que si cambia el pH dentro del medio interno, se pierde lo que es la homeostasis. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces, el producto final de un metabolismo oxidativo es el dióxido de carbono, y yo lo que tengo que transportar, meterle como combustible, digamos, a ese sistema oxidativo, es el oxígeno. Entonces, como el dióxido de carbono también es transportado por la hemoglobina, perdón, la combinación del oxígeno y el dióxido de carbono en los capilares es rápida,
irreversible, lo que va a hacer es que en los capilares tisulares se pasa más rápido el dióxido de carbono y el oxígeno a la sangre. Hasta ahí venimos bien, a la célula, perdón. ¿Se entiende o volvemos? Se entiende, se entiende. Volvamos, volvamos. ¿Volvemos? Bueno, vamos de vuelta. Tenemos la sangre, glóbulo rojo. ¿Sí? Dentro del glóbulo rojo tenemos una parte, un componente que es la hemoglobina. La hemoglobina es quien se encarga de transportar el oxígeno dentro del glóbulo rojo. El oxígeno va a ir dentro de la hemoglobina, que está dividido en dos partes, digamos, en realidad es una sola, una parte que sería el cuerpo y otra parte que serían los grupos hemo, no son los del flequillo para el costado. Los grupos hemo son quien tienen 4 moléculas de hierro. En cada una de esas 4 moléculas de hierro, por la afinidad que tiene el hierro con el oxígeno, va a ser donde se adhiera el oxígeno a la hemoglobina, y así va a ser como la lleva a todo el cuerpo donde se necesite, ¿no? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Tú? ¿Venimos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo se transporta y quién lo transporta. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuerpo, o sea, el metabolismo oxidativo empieza a funcionar? El cuerpo empieza a consumir oxígeno como combustible, ¿sí? Y empieza a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, cuando se acumula dentro de la célula, empieza a ser como tóxica, digamos. Empieza a variar el pH, ¿no? El potencial de hidrogeniones dentro de la célula, y lo que va a hacer es que se pierda la homeostasis. Entonces, ¿cómo se llama? La hemoglobina también para eso se va a encargar de llevar el oxígeno y de traerse el dióxido de carbono. Hasta ahí venimos bien. ¿Sí? Cualquier cosa, dedito para arriba o con el micrófono abierto, si no hay quilombo, no hay drama. Entonces, como el consumo de oxígeno igual a la producción de dióxido de carbono, el sistema de transporte va a presentar dos características. Una de ellas, y si quieren anótela porque puede ser que la pregunten, es la cooperatividad. Y la otra es la dependencia. O sea que laburan los dos en conjunto, digamos. La liberación de uno de los gases, o sea, del dióxido de carbono, potencia la captación del oxígeno, y la liberación del oxígeno potencia la captación del dióxido de carbono. Como que cuando hay más de uno, cuando se libera o sea, el oxígeno, ayuda a la captación del dióxido de carbono, y cuando es al revés, o sea, sería en viceversa. ¿Hasta ahí venimos? Más o menos. ¿En qué parte te perdiste? Déjalo abierto el Ya micrófono. me da vergüenza, pero no. No, no importa, decime qué No, parte no no te- entendí las dos características. La cooperatividad y dependencia son las dos características. Que significa de que mientras, o sea, van a laburar en conjunto, siempre. Mientras la liberación de uno de los gases, o sea, la liberación del dióxido de carbono va a facilitar la captación del oxígeno, y la liberación del oxígeno va a facilitar la captación del dióxido de carbono. ¿Se entiende? No sé si estoy tildado. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo los veo tildados. ¿Se escuchó o se cortó lo último? Sé que hay mala Se te conexión. cortó, pero sí quedó un poco más claro, como que van de la mano tanto cooperatividad como dependencia, como que se Exactamente, necesitan uno de los dos para poder mantener la homeostasis. exactamente, así es. Bueno, hasta ahí entendiste algo, Lu. Dejen abierto si quieren el micrófono, si no hay quilombo de fondo, seguimos mejor. ¿Ahí se entendió algo? Sí, ahí va. Perfecto. Bueno, entonces, a esto llega lo que se... Hola. Yo no escuché la última parte, se cortó todo. No sé si se me cortó a mí o Puede ser que yo pero tenga no, mala no señal igual. escuché. ¿Qué parte de la que no escuchaste? Toda la última parte. ¿Desde dónde?
desde los conceptos de dependencia y cooperatividad. Sí, sí, después de eso. Dijiste que trabajaban en conjunto y ahí Claro, quedé. dependen uno del otro y van a trabajar siempre en conjunto. O sea, mientras la liberación de uno de los gases va a facilitar la captación del otro y viceversa. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? O sea, si se libera oxígeno, va a facilitar la captación del dióxido de carbono, y si libera dióxido de carbono, se va a facilitar la captación del oxígeno. A eso se le llama efecto de Bohr y de Haldane. ¿Sí? A esa parte, la liberación y la dependencia y la cooperatividad, a eso hace referencia el efecto Bohr y Haldane. ¿Qué es lo que vamos a entender? Vamos a ver la curva. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Bien, esa es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? No sé si ya la estuvieron viendo. ¿Estás? No se escucha. Sí, sí, se escucha. ¿Ven acá el puntero del cursor? La Sí, sí. línea azul, gruesa al medio, esa es la curva normal de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar dos zonas. Primero, la primera zona, que es esta, hasta donde irían esta línea. ¿Se ve? Esta zona, que es la zona 1, que hace referencia al paso de la sangre por los tejidos. ¿Sí? La primera parte. Esta zona. Y esta zona, la zona 2, que le vamos a poner nombre como para diferenciarla, va a representar el paso de la sangre por los pulmones. Entonces, en esta zona, la primera, la zona 1, hasta el primer cuadradito, ¿se ve o no sé si se ve el cursor cuando yo lo muevo? Sí, sí, se ve. Bueno, hasta esta zona va a ser, digamos, la parte en los capilares, cuando la hemoglobina libera el oxígeno. Entonces, pierde afinidad, o sea, la curva va a estar dividida en dos partes, o sea, dos ejes. Primero, la presión parcial de oxígeno, esto siempre se mide en milímetros de mercurio, por ahí como dato de color díganselo a Santa María porque le gusta que digan las unidades. Milímetros siempre es milímetro de mercurio cuando es presión. Y esto está en inglés, pero es la saturación de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, en la zona 1, fíjense que a pequeñas variaciones de la presión, fíjense que la curva es exponencial hacia arriba. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo o están perdidas? La curva es exponencial hacia arriba. ¿Por qué? A pequeñas variaciones de la presión de oxígeno, vamos a tomar por ejemplo acá, 50 y 60, no, 50, vamos acá, 40, 30. Entre 40 y 30, si tomamos como referencia, el oxígeno varía muy poco la presión, pero sí varía muchísimo la afinidad, o sea, con la saturación de hemoglobina. ¿Sí? O sea, hay poca presión, varía muy poco la presión de oxígeno, pero o sea, aumenta la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Después, eso sería cuando digamos, la hemoglobina pierde oxígeno. Esta sería la parte de lo que es en los tejidos. ¿Sí? Cuando se empieza a sacar de encima el oxígeno para poder traer dióxido. Y la segunda zona, que se ve acá, que es más plana, que ya se va más hacia la derecha que para arriba, esa zona sería la zona de carga. Fíjense que la saturación está al 90% casi, y está muy cerquita del 100%. ¿Sí? Entonces, no importa desde el 60, 70, 80, 90, 100,
milímetros de mercurio de presión de oxígeno, la curva sigue casi plana, porque ya la hemoglobina está casi saturada, más que eso no se va a saturar. ¿Sí? Saturar es cuando se agarra del oxígeno, cuando se hace parte del oxígeno. Pierde afinidad o gana afinidad. En la primera parte de la curva pierde afinidad, y en la segunda parte de la curva gana afinidad. ¿Se entiende? ¿O no? Las veo perdidas. No, pará, me perdí. La, Dígame. todo lo que es la línea azul es la curva de disociación de la hemoglobina. Sí. La curva azul pasa que Y en la los gráficos aparecen los dos juntos, el Bohr y el Haldane juntos. Entonces es medio complicado. No encontré ningún gráfico con la curva azul sola. Pero es más o menos eso. Está la curva azul, solamente la curva azul, miren. Va a Ah, tener ok. la primera parte, que es la zona 1, donde a pequeñas, digamos, variaciones en la presión de oxígeno, va a haber muchos cambios en la saturación de la hemoglobina. ¿Se entiende? Por eso la curva va hacia arriba, es exponencial. Hay poca variación en el eje X, que sería la presión, y hay mucha variación en el eje Y, que sería la saturación. ¿Sí? Esto sería cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y se va generalmente en la parte de los tejidos. La parte de arriba, que es más plana, hace referencia a lo que sería la zona pulmonar, cuando la hemoglobina, no importa cuánta presión de oxígeno haya, ya la hemoglobina está casi saturada. ¿Se entiende? Eso sería cuando los capilares pulmonares, el oxígeno se empieza a adherir a la hemoglobina. ¿Se entiende? Bueno. ¿Se entendió? Seguimos, si no Ahora, volvemos. No, yo quería saber si podés repetir la última parte. En la zona 2 dijiste que es más plana. Es más plana porque a grandes cambios de presión de oxígeno, hay poco cambio en la saturación. Fíjense que ya empieza entre el 80, 90 y 100% de la saturación, y ya queda casi plana la curva, no aumenta mucho. ¿Se entiende ahí? O sea, no importa cuánta presión de oxígeno entre, porque ya la hemoglobina ya está saturada casi al máximo. Más de ahí, por más presión que yo le meta, no va a saturar más. Hay una cierta cantidad de saturación que hay en la hemoglobina. ¿Se entiende? Ahí sí. Y en la zona 1, más o menos, ¿en qué parte está hablando? Porque dijiste que la zona 2 es como zona pulmonar y la zona 1, donde se Sería realizan los cambios. en los tejidos, cuando la hemoglobina llega al tejido, oxigena el tejido y pierde el oxígeno. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Eso también es un ciclo, ¿no? O sea, pasa por tejido, vuelve al pulmón. Exactamente. Teniendo siempre en cuenta que la hemoglobina tiene un tiempo de vida. Pero Claro. bueno, esos también son datos de color. Bueno, ahora viene la parte más divertida, que es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Para que tengan en cuenta, cuando, a ver, como en los apuntes, el efecto Bohr lo que va a hacer es desplazar la curva hacia la derecha. Siempre se les va a preguntar con teoría qué significa el efecto Bohr y por qué se desplaza la curva hacia la derecha. Tengamos siempre en cuenta que el efecto Bohr se va a dar siempre en los tejidos. Eso es pregunta de examen. El efecto Bohr siempre se produce en los tejidos, porque es una zona hipóxica, o sea, es donde se consume el oxígeno y se concentra mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, al concentrarse mayor cantidad de dióxido de carbono, el medio se va a acidificar. ¿Sí? Se hace la cetosis, se convierte el medio, se hace muy ácido. Cuando el medio se hace ácido, aumenta la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Y eso anótenlo.
Eso ya lo deberían saber. ¿Cuáles son esos serían los factores que aceleran la curva hacia la derecha? ¿Qué sería? El aumento de dióxido de carbono, por la pérdida del oxígeno, aumenta el dióxido de carbono y la cantidad de hidrogeniones. El aumento de la temperatura, el aumento de 2,3-difosfoglicerato, el aumento del 2,3-DPG, lo que le importa a ustedes es que también vuelve más ácida el medio, ¿sí? Y mientras más ácido se vuelve el medio, la curva se va a desplazar hacia la derecha, en el efecto Bohr. Y la disminución del oxígeno, que es la hipoxia. ¿En qué casos se dan todos estos factores? Vamos a usar la cabeza un poco. ¿En qué momento se aumenta la temperatura corporal? Hay más oxígeno, más dióxido de carbono, pierde oxígeno y se empieza a acidificar el medio. Durante la actividad física. Exactamente. Durante la actividad física, el cuerpo empieza a consumir más oxígeno o sea, a gastar más oxígeno del que consume. ¿Sí? Entonces, por eso también es tan importante el tema del efecto Bohr. No tanto el Haldane, pero el efecto Bohr sí es importante. ¿Por qué? Durante la actividad física o asimismo en situación de altura, cuando el ser humano se somete a alturas elevadas, donde hay mucha disociación del oxígeno dentro del gas. Ustedes recuerden que la ley de Boyle-Mariot, que decía de que, si la leyeron, que decía que los gases a presión del nivel del mar están más juntos, y mientras más alto nos vayamos, los gases, no es que no hay oxígeno, pero está más dilatado. ¿Sí? Los gases se dilatan, tanto en el cuerpo como en el medio. ¿Sí? Entonces, a mayor altura va a haber menos oxígeno. ¿Sí? Es una situación de hipoxia. También puede ser algo similar a lo que es el esfuerzo físico o la actividad física. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que pasa con el efecto Bohr? Cuando hay menor, o sea, la saturación de... Se me salió todo. Acá está. El efecto Bohr lo que voy a decir es que la saturación de la presión de oxígeno va a ser aún mayor, voy a necesitar más presión de oxígeno. Se ve acá abajo la línea de X. En situación normal, ¿se acuerdan que era azul? Cuando se da el efecto Bohr, se dice que se necesita mayor presión de oxígeno para saturar menos, o sea, para que llegara a la misma saturación de la hemoglobina, de oxígeno en la hemoglobina. ¿Se entiende? O sea, la idea es que yo, mientras más presión tengo de oxígeno, menor se va a saturar la hemoglobina. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces se llama, eso es lo que dice que la curva se desplace hacia la derecha. Cuando hay aumento del pH, cuando hay aumento del 2,3-difosfoglicerato, descenso del oxígeno y aumento de la temperatura, la curva, que sería el efecto Bohr, se va a desplazar hacia la derecha. O sea, estaría necesitando más oxígeno y la hemoglobina necesitaría, digamos, sacarse ese... Volvemos al concepto. La hemoglobina que necesita más afinidad por el oxígeno que que si estarían en condiciones normales. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces, ¿cómo se restablece? ¿Por la entrada del oxígeno? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo se restablece? O sea, llegó a la curva, se produjo el efecto Bohr. Sí. ¿Cómo se restablecen esos factores de oxidación? No, Perfecto. ¿cómo Cuando fue? vos empezás a oxigenar el tejido, cuando vos empezás a oxigenar el tejido,
¿no? Que empieza, o sea, lleva más oxígeno, empieza a eliminarse el dióxido de carbono, empieza a oxigenar. Cuando los niveles normales de oxígeno se igualan, ¿no? Disminuye la temperatura, disminuye el pH, porque al no haber tanto dióxido de carbono, el medio no se vuelve tan ácido, tan ácido, empieza a disminuir el pH, la curva se va a ir desplazando hacia la izquierda nuevamente. ¿Sí? Y a eso hacemos referencia con el efecto Haldani, que suele pasar en los tejidos que están cerca de los pulmones. El efecto Haldani dice todo lo contrario que el de Bohr, que es justamente lo que te acabo de decir. Cuando aumenta el oxígeno, cuando baja el dióxido de carbono, la temperatura y baja el 2,3 de pg, se volvió a salir, perdón. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Se produce el efecto Haldani. ¿Ah? Como que es la contra del efecto Bohr. Exactamente. Lo que pasa es que necesito menor presión de oxígeno para saturar la hemoglobina. En cambio, en el efecto Bohr voy a necesitar al revés, mayor presión de oxígeno para saturar la hemoglobina. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí. ¿Lu? ¿Estás haciendo dibujitos Sí, sí. o venís bien? Sí, estoy haciendo casitas. No, dale, va bien. ¿Venimos bien? Bueno, eso es lo que hace referencia al efecto Bohr. Entendiendo que cómo se satura la hemoglobina, o sea, que tenemos los 4 componentes de hierro, que son donde se va a firmar el oxígeno. De ahí vamos a sacar lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, que saben cómo era la curva, cómo se dividía. La zona 1, se puede dividir en una zona 1, que es el paso sobre los tejidos, la zona 2, que es el paso de la, digamos, se hace efecto en los pulmones, que sería en los capilares pulmonares, que es cuando se oxigena. Entonces, esto es la presión de oxígeno que se necesita para saturar la hemoglobina, y esta es la saturación que hay en la hemoglobina. ¿Sí? El efecto Bohr es un desplazamiento de la curva hacia la derecha, que se da por qué factores. A ver si se lo recuerdan. Temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta la temperatura, aumenta el dióxido de carbono, aumenta el 2,3 de pg. Sí. Y el aumento del Disminuye dióxido de el carbono oxígeno. y el 2,3 de pg hacen que aumente ¿qué cosa? La curva. La acidez en el medio. Ácido. Y eso también va a ser o sea, aparte de eso, se va a dar por el descenso del... Oxígeno. Exactamente. Esos son los factores que van a acelerar la curva hacia la derecha en el efecto Bohr. En el efecto Haldane pasa todo al revés. Descenso de la temperatura, descenso del dPG, vuelve a aumentar, se vuelve a poner más alcalino en medio a la normalidad, y aumenta el oxígeno, la curva se va a llevar hacia la izquierda, que refiere a que necesito menos presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina a niveles normales, digamos. ¿En qué caso se da el efecto Bohr? Generalmente, habíamos dicho. Durante la actividad física. ¿Y cuándo más? Cuando el cuerpo está en ¿Movimiento? altura. Ah, es verdad, en altura, sí. ¿Qué va a ser el resultante de todo esto? Que con una aclimatación correspondiente, por ejemplo, en el deportista o en quien vaya a la altura, o quien vaya a hacer deporte a la altura, es que necesita una aclimatación. Un tiempo de acomodarse a todo esto va a hacer de que el cuerpo genere mayor cantidad de hemoglobina para poder saturar mejor.
Esa es la famosa aclimatación. Cuando van los alpinistas o cuando van los andinistas a la Concagua, no van, llegan de acá, suben, hacen cumbre, bajan, se toman unos mates y se vuelven. La pasan mal al principio y viene lo que se llama el mal de altura, porque no puede el cuerpo procesar el oxígeno. Entonces, el proceso de aclimatación se llama eso, justamente, cuando dice, no, estuve tanto tiempo en base y después subí un poco más, estuve un tiempo en esa base, después subí un poco más hasta que hice cumbre. Eso es lo que se busca en ese tiempo que se está en cada base, es tratar de darle la aclimatación, que el cuerpo empiece a generar mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Para poder procesar mejor, para tener mejor, un sistema mejor oxidativo funcionando mejor, digamos. Deportivamente, mucha hemoglobina en sangre puede ser excluyente en algún deporte, se lo toma como doping. A menos que se demuestre que, bueno, está funcionando así o que viene de altura, no sé, pero en muchos casos se puede tomar como doping. Y eso hace referencia al efecto Bohr. No sé que en realidad es la curva de decisión de hemoglobina, ¿no? El efecto Bohr y Haldane son consecuencias de lo que pasa. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? No sé cuánto tiempo queda, igual. Ya debemos estar en hora, si está por cortar. ¿Alguna duda? ¿Esto es automático o Sí, 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 sí. quién lo regula? O sea, es automático. El Eso mismo. lo va a pasar justamente en la hemoglobina y pasa solo. Lo que lo regula justamente va a ser la acidez del medio. Si hay más acidez, se va a desplazar hacia la derecha, menos acidez, se desplaza hacia la izquierda. Y bueno, mayor cantidad de oxígeno o mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Y si nos da un toque de tiempo el Zoom. A ver, dejo de compartir pantalla. Ahí teníamos bien, entonces. Lu. Ahí va. Tengo que leer un poquito más igual. Sí, igual Me di es cuenta. engorroso, tiene muchos temas de presiones y todo que lo omitimos porque eran datos de lujo. Lo que le importa en realidad a los profes es que sepan, o sea, lo que le importaría, lo que es lo más importante es qué es lo que ocasiona el efecto Bohr. ¿Qué ocasiona? Que el cuerpo se pueda necesitar mayor cantidad de presión de oxígeno para saturar o necesite menor cantidad de oxígeno para saturar. Más que nada es eso. ¿Qué es el efecto Bohr? Es la disociación de la curva de la hemoglobina, el desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Y cuáles son las variables que las aceleran? Que aceleran el efecto Bohr: el aumento de la temperatura, el aumento del dióxido de carbono, el lactato, que sería el 2,3-DPG, la acidez, o sea, se hace que el medio se hace más ácido, y el descenso del oxígeno o situación de hipoxia. Ya con que lo puedan explicar eso, está perfecto. Yo el resto, lo de la hemoglobina, eso lo dije para que vayan acordándose de dónde era, qué transporte, qué tiene que ver la hemoglobina con el efecto de Bohr, porque estamos en lo que sería respiratorio y volvemos a lo que es cardíaco. Pero como les dije, esto va siempre de la mano, va y viene, va y viene, va y viene. De los otros que están conectados, ¿alguno entendió o quiere hacer alguna pregunta? Esta Maca. No, estamos bien, estamos bien. Tenía muchas dudas sobre ese tema, pero se me aclaró bastante. Bien. Delphi. Bueno, si está todo bien, joya. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, explicamos rapidito lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Les parece? ¿Estamos? Que también fue una de las que no sé quién había preguntado, pero bueno, también va a lo mismo. Estamos en sistema renal.
¿Vamos? Bueno, ¿cuál es la función o sea, qué es lo importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué leyeron? Si leyeron. Dale, abran los micrófonos, comenten. Me aburro. Control de presión arterial. Bien. Eso es lo que a lo que hace foco, digamos, en qué termina. ¿Cómo lo hace? Delphi. Dale, abrí ese micrófono. No, ya te digo, ahí estoy perdida. Lo Bien, bueno. busqué, pero lo que leí tampoco me cerró mucho. Bueno, ahí está complicado, pero no está tan complicado. Sí. Parte de lo que dijo Lu es verdad. La idea, o sea, la finalidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona es que aumente la presión arterial, ¿sí? Aumente la presión de sangre. ¿Cómo funciona? Actúa reabsorbiendo el sodio y regulando el balance de los electrolitos dentro de la sangre, ¿sí? O sea, el medio acuoso del sistema. ¿Qué es la renina? La Por renina ahí se te trabó. ¿Querés repetir la última parte? Hasta sí, aumenta presión arterial, llegó. Después se perfecto. trabó. Y actúa reabsorbiendo el sodio. ¿Se escuchó? Reabsorbiendo el sodio y regulando el balance de los electrolitos. Y vamos por parte. ¿Qué es la renina? La renina es una enzima, se puede tomar como una enzima. ¿Esa es la que libera los riñones, era? Exactamente. Las células mioepiteliales del aparato yuxtaglomerular. Está difícil, parece un trabalengua. Las células mioepiteliales del aparato yuxtaglomerular. Eso libera la renina. ¿Qué hace la renina? ¿Qué es lo que regula la liberación de la renina? Va a ser el descenso del volumen de la sangre. Cuando baja la cantidad de sangre, o sea, cuando el volumen de la sangre, el tamaño de la sangre se achica, digamos, por hablarlo en grosso modo, para que entendamos. ¿Sí? La depresión del potasio, las catecolaminas también, y el estado del sistema nervioso simpático, son los que van a regular el tema de la renina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a provocar la formación de la angiotensina. Las células mioepiteliales del aparato yuxtaglomerular van a liberar la renina. Es mucho nombre, es un quilombo, y la verdad que lo tengo anotado, porque si no, no me acuerdo. Van a liberar lo que es la renina. ¿Para qué se libera la renina dentro del sistema? Para provocar la formación de la angiotensina 1. ¿Sí? ¿Qué hace la angiotensina 1? Nada. Eso es lo que no importa. Pero ¿qué pasa? A nivel pulmonar, por una enzima, una hormona, digo, que libera el pulmón, que es la convertidora de la angiotensina, hormona convertidora de angiotensina, se llama así que está fácil, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa sí hace algo. ¿Sí? Venimos de vuelta, entonces. En el riñón se libera la renina, ¿en dónde? Las células, ¿cuántas? Ni la anotaron. En las células mioepiteliales. De ahí va en el pulmón, se va a liberar lo que es provoca la formación de la angiotensina 1, que en el pulmón se transforma en angiotensina 2. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces pasamos al sistema renal al sistema respiratorio. Sí. Y desde ahí, lo que va a hacer va a estimular la secreción de la aldosterona. La aldosterona se van a hacer, o sea, va a liberar estimular la secreción de aldosterona al estimular las zonas glomerulosas de la corteza suprarrenal.
Ahora, empieza en el riñón, sigue en el pulmón, vuelve al riñón para liberar la aldosterona. Cuando libera la aldosterona, en el sistema, cuando hay pocos niveles de aldosterona, va a ser una contracción, una vasocontracción. Se cortó todo. ¿Es a mí? A ver ahí. ¿Volvió o no? Hola. Ahí volvió. ¿Estamos? Se me cortó, perdón. Entonces, habíamos llegado que en el pulmón se libera, se convierte en angiotensina 2. ¿Sí? Sí. Bueno, y se convierte en angiotensina 2 por la hormona convertidora de angiotensina. De ahí, en las zonas glomerulares de la corteza suprarrenal, se va a transformar, va a estimular esa angiotensina 2 la secreción de aldosterona. ¿Sí? Y la aldosterona, en niveles bajos, va a hacer de que se contraigan, o sea, que se haga una vasoconstricción de lo que es los capilares y los, ¿cómo se llama? Bueno, los capilares a nivel renal. Y en grandes, ¿cómo se llama? En grandes proporciones va a ser una vasoconstricción de todos los capilares del cuerpo, o sea, de las arterias, para aumentar la presión. ¿Se entiende o se cortó de vuelta? Te perdimos de nuevo, ¿eh? Ah, acá estoy. Entonces, ¿en qué parte quedaron? Hasta aldosterona llegamos. Bueno, la aldosterona Se produce vasoconstricción. en pocas proporciones, la vasoconstricción va a ser a nivel renal. Y en grandes proporciones va a ser en todo el sistema, o sea, en las arterias y arteriolas. O sea, lo que va a hacer va a aumentar la presión sanguínea, digamos. Eso es lo que deberían saber. ¿De dónde viene hacia dónde va? Bueno, eso es saberlo. Lo que importa es eso, que actúa como un vasoconstrictor para aumentar la presión sanguínea y se va a dar, bueno, empieza en el aparato yuxtaglomerular, ahí se libera la renina, que va a provocar la formación de angiotensina. 1. En el pulmón, con la hormona convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2, que va a estimular la secreción de lo que sería la aldosterona. Y la aldosterona, en mucha proporción, funciona como vasoconstrictor. O sea, aumenta la presión sanguínea. ¿Estamos? Entonces, solo en bajos niveles hace vasoconstricción en el nivel, a nivel aparato renal y en grandes en arterias y arteriolas. Exactamente. Era sencillo. Tiene mucho nombre la cagada, que son nombres muy, muy difíciles, pero después más básicamente es eso, se genera cuando, ¿cómo se llama? Cuando hay un descenso del volumen de la sangre, cuando hay presión de potasio y las catecolaminas y el sistema nervioso en el sistema simpático. Cuando todo eso pasa, se arma este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que termina en la constricción de los vasos para aumentar la presión sanguínea. ¿Quedamos bien hasta ahí? Sí. Buenísimo.
¿Alguna otra duda? Si quieren, igual, cuando tengan dudas, mándenmelas al WhatsApp y las anoto, ya hacemos un... otras dudas que vayan surgiendo cuando vayan leyendo. Si no leen, no van a tener dudas. Bueno, si tienen alguna duda puntual ahora, que se pueda sacar rapidito, si no, me voy despidiendo y me tengo que ir a trabajar de vuelta. No, yo por ahora no. Hasta ahí estuvo bien. Buenísimo. Sí, la verdad que una re mano nos están dando. Sí. Esa es la idea. Bueno, si no hay entonces Bueno, otra... entonces por el momento hasta... Sí, ahora tengo un par de preguntas más que me tiraron a último momento y la verdad que hay que armar una clase. Creo que nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta un montón hacerme el tiempo para sentarme con los apuntes y leer y todo lo demás, releer lo que ya habíamos leído en algún momento, pero bueno, la idea es esa. Ya la próxima tenía potencial de acción, que me habían preguntado, la resistencia de lo que es la resistencia en la sangre, presiones, flujos, presiones y demás. Así que si quieren sumar algo más a eso, que por ahí es más rápido de explicar, pasa que encima estos dos temas son largos. El efecto Bohr más que nada era largo. Vayan leyendo, vayan haciendo llegar las dudas y Bueno, Dami, muchas gracias. buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Igual nos comunicamos por el grupo. Veo si puedo subir el video. ¿Sale? Nos vemos. Dale. Dale, igual nos quedan Dale. 7 días, así que ya estamos. Muchas gracias. Nos De vemos. nada. Chao, chao.